Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 9. Estamos en la semana 8. Ya vamos a igualar estas dos cosas. En esta clase lo que se ve es la baja. Seguimos con el proyecto de administración de empleados. Vemos la baja de empleados, que en realidad es un update, porque se agrega un campo anulado y se anula, digamos, una baja lógica, que se le llama baja lógica. Y cargamos el combo de departamentos. En esta clase, si ya vieron, em, espero que sí, que hayan visto la clase ya, en el campus se se habilitó un desempeño, que en realidad son dos tareas o dos desempeños, podrían llamarlo, para lo que le llamo un coloquio especial. Es como adelantado a las demás. Así que ya vamos a hablar de eso. Bueno, en resumen, estamos en la clase 9. La clase que viene sería la clase 10. Pues ya había puesto un... Bueno, lo voy a mostrar así para poder ver este calendario. La clase que viene sería 22 de octubre, es la clase número 10, donde ya finalizamos con los contenidos de la materia. Respecto al proyecto de los empleados, se hacen algunas mejoras al frontend y ya se cierra. Se cierra en cuanto a contenido. La otra semana, la semana del 29 de octubre, ahí es cuando yo generalmente preparo un tema especial para dar, que no es obligatorio, pero está bueno si que lo vean. El año pasado yo mostré, por ejemplo, un proyecto, una tesis que hicieron un grupo eh, con los contenidos de la materia. Mostré cómo estaba hecho. Este año o este semestre estoy pensando si dar eso o también me gustaría mostrar cómo crear una API, una API en C Sharp. Quizás vaya por esa opción, dependiendo del tiempo, porque es mucho, digamos, con bastante contenido para darle en una clase, pero lo voy a intentar. Voy a ver si es a uno de esos dos temas. Y si no llego con la API, quizás les deje un video. Pero bueno, más seguro sería cómo crear una API con C Sharp y .NET, que eso les va a servir mucho. Eso es la semana del 10. Perdón, la semana del 29 de octubre, que sería la 10ª semana de clases. Con respecto a la semana del 22, donde se cierran los temas, digamos, inmediatamente les habilito el parcial número 2, el desempeño 2. Y van a tener, si vemos acá el calendario, hoy es 15, el 22 sería la clase número 10 y sería la última clase con contenido. El 29 es una clase especial. Y el día 5, que sería semana 11, así que ya la llamo clase 11, es la primera instancia de coloquio, em, donde aclaración, para presentarse a cualquier instancia de coloquio de todas las que yo les voy a mencionar, obviamente deben cumplir las condiciones que están en el campus, que es aprobar los dos parciales con más de 7 y 750. Vamos a revisar las reglas de juego. Em, Aprobar dos parciales sin recuperatorio, porque no hay recuperatorio, con 750 o más, y aprobar 7 o más desempeños obligatorios, esos son los desempeños semanales con 750 o más. Si no cumplen alguna de estas condiciones, no se pueden presentar a ninguna de las instancias de coloquio. Ha pasado y mucho de que tienen en los dos parciales 10, tienen 10, 10 y no tienen ningún desempeño, o tienen uno, o dos, o tres, o cuatro.
y quedan regulares. ¿M? Quedan regulares siempre, obviamente, que tengan 6 desempeños eh, con nota más de 6. Esta es la condición de regular. O sea que si aprueban los dos parciales con 10 y tienen, por ejemplo, 5 desempeños, quedan libres. Esto yo lo dije, lo aclaré en la primera clase. Hay excepciones, muy pocas, porque si se hace una excepción para uno, la debo hacer para todos. Así que por ahí si hago alguna excepción, la hago para todos. Pero bueno, por ahí voy a ir viendo cómo van con los desempeños. Pero bueno, en un principio estas dos son las condiciones. Em, entonces, el 5 del 11, 5 de noviembre, miren que todavía tienen 2 semanas y media, casi 3. 1, 2, 3 semanas completas para este coloquio, que sería la instancia más simple del coloquio. Lo que sea más simple no significa que se tiene que presentar para probar, que a ver qué pasa, porque si les va mal en una instancia ya quedan regulares y no se puede presentar a las demás. Así que si se presentan, tienen que saber. Pero bueno, em, va siendo la primera instancia, la más simple y va aumentando la dificultad. Este es como un premio para los que llevaron la materia al día. Si ustedes obviamente tienen que tener el proyecto compilado, andando, les tienen que funcionar los comandos de Entity Framework, la base de datos. Si fueron llevando la materia al día, no van a tener problemas. Y este coloquio especial, digamos, va a tener como contenido dos temas. Uno es Entity Framework, que son cómo ejecutar los comandos de Entity Framework, el Update Database y el Add Migration, lo que hemos estado viendo en cada clase. Les voy a decir que lo ejecuten, vamos a ver cómo, les voy a hacer una pregunta, agregarán algo en alguna entidad y lo deberán llevar los cambios a la base de datos, lo que hemos estado viendo, más los desempeños de la clase 9, que justamente es la clase en la que estamos parados, que son estos desempeños que se habilitaron, que son muy fáciles. Acá dice, clase 9, desempeños para promocionar en la clase 11. Es un PDF, a que les haga una pequeña explicación. Y básicamente es agregar en el proyecto, en este mismo proyecto de empleados que estamos haciendo, es agregar un botón extra, dos botones, va un botón y un checkbox, que sirve para, como yo les mencioné, lo que vamos a hacer hoy es la baja de empleados, que en realidad es un update, una baja lógica. La idea de el primer desempeño, digamos, es un botón donde vas a borrar los empleados definitivamente de la base de datos. Acá está explicado, es borrar empleados anulados, incluso por ahí les digo cómo hacerlo y todo. Tienen que leerlo, es sencillo para los que han llevado la materia al día y los que no la agarran de hace poco les va a ser un poco más complicado, por eso mismo es el premio, digamos, a los que van con todo el día. Y un checkbox, ver anulados, que cuando haces clic se pueden ver, digamos, los empleados que están anulados, lógicamente. Ya lo vamos a ver, les voy a mostrar los ejemplos. Este código lo tienen que mostrar lo importante no es que me lo muestren y que lo hicieron, sino cómo lo hicieron y mostrármelo y que lo entiendan. Más que nada por la inteligencia artificial y todo lo que hay dando vuelta. Lo importante es que lo entiendan. No quiero que me muestren código y no saben cómo se hizo. O sea, tienen que hacerlo, entenderlo. Y eso sería todo. Van a tener la materia aprobada. Entonces, la clase del 5 del 11 es eso. Los dos comandos de Entity Framework y me mostrarían estos dos desempeños, cómo lo hicieron.
La clase siguiente, también para coloquio, es lo mismo y se agrega un par de preguntas extra de lo que hicimos en clase. De las preguntas que yo siempre les voy adelantando, siempre les digo, no sé, por ejemplo, les voy a ir preguntando qué es una clase, qué es un objeto, cuál es la diferencia. Todos esos tips, digamos, que yo les voy dando es lo que les voy a preguntar. Y la clase 13, que ya es semana oficial de coloquios, ahí ya, bueno, es todo esto, Entity Framework, más los desempeños, más contenido de las clases, más extenso. Así que no tengan miedo, digamos, de presentarse en estas primeras instancias, pero tampoco es que se presenten por las dudas. ¿M? Si saben, se presentan y no van a tener problemas. ¿Quedó claro? ¿Quién quiere preguntar algo? Seguramente tienen dudas. Si no, pasamos nomás al contenido de la materia. Bueno, ¿no hay dudas? Qué raro. Bueno, Profe, yo sí, tengo una duda. sí. Creo que sí voy a habilitar la cámara. Profe, ¿cuál es el término para el desempeño ese del coloquio, del primer coloquio? ¿Cómo el término? El término para presentar el desempeño de la clase 9 de la clase de esta clase. No, no, el mismo día yo les voy a decir, a ver, mostrame cómo lo hiciste. O sea, no es que lo tienen que enviar en alguna fecha. Por el mismo día, esta fecha, yo individualmente, prende la cámara y te voy a decir, hola, ¿cómo estás? A ver, los comandos de Entity Framework y mostrame los desempeños, cómo los hiciste. Voy a compartir pantalla y me vas a mostrar cómo los hiciste. Ah, el mismo día, perfecto. El mismo día, Gracias, sí. profe. Sí. A ver, Nicolás dice, ¿solamente me puedes sentar una sola de esas instancias o intentar las otras? No, es una sola. Por eso les digo que tienen que estar seguros que que les va a ir bien. Pero no se asusten, o sea, les va a ir bien. Em, Se supone que si les va bien en los parciales, hicieron todos los desempeños y más o menos llevaron la materia del día, les va a ir bien, no, no hay forma que les vaya mal. ¿Mm? Ahora hay gente que no ha llevado el ritmo de la materia por X causa, ¿no? No estamos juzgando a nadie, pero si no, por ejemplo, si no tienen el proyecto compilado, si no, nunca ejecutaron los comandos de Entity Framework, no tiene la base instalada, si ponen a hacer eso ahora, difícilmente lleguen. Pero bueno, cualquiera que cumpla las condiciones se puede presentar. Les puede ir mal, si les va mal al coloquio quedarían regular, no es que se queden libres. Y si nos tenemos que anotar a los 3 días, no, a un solo día se anotan, que va a ser en este enlace. Ya lo voy a habilitar. En la pestaña de bienvenida va a estar Google, este Drive, este Excel, y acaba de decir miércoles 5 del 11. Y se anota. Em, Ocupen los espacios disponibles. Em, es más, arranca de las 19 hasta las 21. Por ejemplo, traten que si hay alguno anotado a las 19:30, no venga otro y se anota a las 21. Salvo que, bueno, que sea el único horario que pueda. Hagan lo posible en estar todos más o menos seguidos. Es más, por ahí si son muchos, lo que los hago es llamar de a dos y por ahí es un poco más fácil para ustedes. Todo eso depende de cuántos se anoten. ¿M? En los casilleros rojos no se anoten, a no ser de que esté todo completo y bueno, y se anotan en los casilleros rojos. No se anoten por las dudas, no digan, bueno, me reservo este lugar y después me borro. No, porque le quiten el lugar a un compañero. ¿M? Puede pasar que les suceda algo, se anotaron y pasó algo y bueno, no importa.
pero traten de que no ocurra. Este espacio, cada horario, digamos, piensen en su compañero, que quizás es el único huequito que tiene, que trabaja, que pasa algo y tiene esos 10 minutos y se anota ahí. Por eso, ocúpenlos si se van a presentar realmente. Y, y eso, se anotan. Y llegó el día, los llamo, es con cámara, sí o sí la cámara. eh, Van a tener que compartir pantalla, tienen que tener el proyecto compilado, andando, todo listo. Imagínense que son 10, 15 minutos por cada uno. No podemos perder 5 minutos investigando cómo se comparte pantalla y cómo, y que no les ande el micrófono, que no les ande la cámara. Es que tengan todo eso listo. ¿m? Por ahí, no, por ahí me dicen, no tengo cámara. No les voy a decir que se vayan a comprar una cámara. Bueno, eh, ocasionalmente pueden usar el celular, la cámara del celular y comparten pantalla y usan la cámara del celular. Pero bueno, no es lo ideal. Pero bueno, si no queda otra, no hay problema. Yo no les voy a mandar a comprar nada. Eso, no sé si tienen más dudas. Este todavía no está habilitado, ya lo voy a habilitar breve, pero igual falta todavía, falta el parcial 2. Todavía no hay nadie en condiciones porque no está ni siquiera habilitado el parcial. Pero bueno, vayan teniéndolo en cuenta. Sí. No, ¿alguien quiere preguntar algo más? Buenísimo. A ver, no, que no hay nada más. La próxima clase se hacen las mejoras en el frontend del formulario. Y eso sería en- de introducción, así que vamos a ver un poco de código. Bien, entonces, como todas, como todas las clases, selecciono, abrir proyecto, selecciono. Primero, me fijo si tengo cambios. Si tengo cambios, yo siempre les recomiendo deshagan los cambios que tengan, deshacer cambios, para que no les dé conflicto cuando se cambien de clase. ¿m? Segundo paso, vamos a los branches, a las ramas, seleccionan remotos y buscan la clase número 9. Es más, si se fijan, la clase 10 ya está disponible. Así que hasta pueden ver la 9 y la 10 si quieren. Clase 9, net 8, F, se cambian de rama, compilan por las dudas. En este caso se agregan algunos cambios en base de datos. Se agrega el campo anulado en la tabla de empleados. Así que ejecuto el comando update database. Yo ya lo ejecuté y me informó los cambios aplicados. Lo puedo ejecutar de nuevo, pero como ya lo ejecuté, no hay nada que hacer. A esta altura deben tener en claro la diferencia en el add migration y el update database. Si van al proyecto de Entity Framework, hay un readme txt donde están los comandos. Acá hay varios. Yo simplemente les voy a pedir que sepan este, add migration y update database. En realidad los otros, bueno, está el remove migration y enable migration, no los vemos. Con que sepan estos dos ya es más que suficiente. Add migration lo que hace es tomar los cambios que están hechos en las entidades. En este caso mis entidades son empleado y departamento. Toma esos cambios y me agrega un archivo de migrations acá en la carpeta migration. Cada archivo contiene los cambios específicos de esa modificación. Por ejemplo, yo vengo acá y les voy a decir agreguen un campo público de tipo, vamos a hacer un datetime para variar un poco.
Fecha, nacimiento. Ah, nacimiento. Con su get y su set. Por ejemplo, en el primer coloquio no vamos a entrar en detalle de qué es un getter, qué es un setter. No. En los otros desempeños ustedes van a escribir esto y yo les voy a preguntar, bueno, ¿qué es un getter? ¿Qué es un setter? ¿Cómo hago solo lectura? ¿Cómo hago solo escritura? ¿Qué significa el public? ¿Mm? ¿Qué es esta clase? ¿Qué significa el public en la clase? ¿Mm? ¿Qué significa este signo de pregunta? ¿Qué significa este decorado? Todas esas preguntas, digamos, que no es más ni menos que lo que les mostré en clase. En la clase pasada vimos qué son las claves foráneas y cómo las trabaja Entity Framework. ¿Para qué uso una clave foránea? ¿Qué es esto? Esto es una property de solo lectura, porque solo tiene el get, no está el set. Ese tipo de cosas. Yo acabo de agregar en la clase de empleado o entidad de empleado, por ello las llamo entidades, porque son clases de entidad, digamos, pero bueno, es una clase. Y vamos a compilar. Mm. Si yo ejecuto por ejemplo, si yo ejecuto el update database, ¿qué va a suceder? Nada, porque los migrations son los mismos que estaban antes. No pasa nada, lo puedo ejecutar muchas veces y no va a pasar nada. Ahora, si yo ejecuto esto, agregar, agregar, check, nac, add migration más un nombre distintivo, ahí sí, fíjense que sucedió algo y agrego el archivo migration y qué nombre le dio a este archivo. Y le dio año, fíjense, año, mes, día, hora, minuto, segundo y el nombre que yo le di acá. Y si lo abro, tiene toda la información necesaria para que Entity Framework sepa cómo crear, cómo agregar el campo. En este caso, el campo se llama fecha de nacimiento en la tabla de SQL Server. A ver, ya vamos a abrir la base, la tabla empleado. Mm. Ah, bueno, justamente. Bueno, otra pregunta. Me olvidé de ejecutar el update database. O sea, y ejecuté el add migration y está el archivo, pero eso todavía no fue impactado en la base de datos. Ahora sí, si yo hago el update database, ahora sí el cambio se impactó en la base de datos. O debería. A ver. ¿Qué pasa acá? Ah, a ver, ¿cómo se llama la base? Ah, perdón, es la EF6. Estaba mirando otra. Bueno, acá le cambio esto. Fíjense que acá está el campo fecha de nacimiento. Es más, em, fíjense que ya tiene un valor, que es por defecto los tipos de datos datetime. Si no aceptan nulo, le va a poner un valor por defecto, que es el mínimo valor que puede dársele a un datetime que en SQL Server es el 1 de enero del año 1. Eso es porque al empleado no le, digamos, al campo nuevo no le dije que acepte nulos. Por lo tanto, sí o sí le tienen que asignar un valor y le asignó el valor, el menor valor que puede tener un datetime, que es ese valor feo.
Ya- Esto sería lo más correcto. Es más, si yo lo agrego y hago vamos a compilar por las dudas, hago el add migration, ahora voy a poner null rec nac, vamos a ver qué está haciendo esto. Fíjense que me dice all type nuleable true. Ahora va a aceptar nulo. Entonces, si yo hago el update database, obviamente los valores que ya están insertados ya van a quedar así. ¿Mm? Pero la próxima vez que se inserte un datetime, una fecha, voy a poder ingresarle nulos. Allow null no, ¿qué pasa? Se debo refrescar. Ahí está, ahora sí. Fíjense que recién decía que no. Cuando después de refrescar, ahora dice sí. ¿Mm? Estos campos, bueno, ya están insertados. Por eso siguen así. Pero bueno, básicamente eso es la diferencia entre Add Migration y Update Database. Y todo esto me va a traer problemas al ejecutar el sistema. Estoy pensando, quisiera volver todo atrás. Vamos a volver todo atrás, deshacer cambios. Y aún tengo un problema de que la base de datos tiene el campo fecha de nacimiento. Yo lo quiero quitar, quiero volver todo atrás, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una base nueva. eh, clase 9. Cambio, voy a crear una base de datos nueva. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo. En este caso sería solamente el update database porque los migration, fíjense que ya volví todo atrás. Entonces aplica todos estos migration de nuevo a esta base de datos, la cual no existía, así que ahora debería aparecer aquí. Por eso yo les digo que esta es una buena, usar Entity Framework, por ejemplo, para las tesis, está bueno porque cuando hagan pruebas y llenan toda la base de basura, digamos, es fácil limpiarlas, empezar de nuevo. Si se rompe algo, vuelven atrás y si continúan. Pero bueno, tienen que tener mucha práctica con Entity. Así, Para empleados, ahí está todo como estaba antes, en la base de datos esta. Bien. Hasta ahora dudas, digamos, es lo mismo, reforzando un poco todo lo que vimos en las clases anteriores. ¿Tienen alguna duda de esto? Ok, vamos a buscar. Lo que se ha agregado entonces es, por ejemplo, es este combo de departamento. Recuerden que antes esto estaba vacío. ¿Cómo se agregó esto? No les voy a mostrar cómo funciona el combo porque eso está en el video de campus, pero sí les voy a mostrar el código, digamos, de la entidad departamento. Tenemos el nombre, tenemos el ID. Una pregunta que yo les puedo hacer ya en el coloquio ya un poquito más avanzado. A ver si alguien se anima a responder. ¿Qué pasa si yo quito este decorado que se llama aquí? Primero, ¿para qué sirve? Y segundo, ¿qué pasa si yo lo quito de acá? Si alguien se anima, vamos. Gastón, vos lo sabes. Deja de ser el identificador.
Em, ¿Qué opinan? Mm. Yo hablé, en la clase pasada hablé un poquito de esto. Vos decís, deja de ser identificador. O sea, estás cerca. Pero si nosotros vemos la clase de empleado, fíjate que el identificador de la clase de empleado, es más, si yo vengo acá, fíjense, empleado ID está marcado como primary key. Es la clave primaria. Pero acá no tiene el decorado key. No lo tiene. ¿Por qué? Porque Entity Framework tiene esa inteligencia, digamos, de saber. Analiza este nombre del campo, esta propiedad. Se llama igual que la clase, seguido de la palabra ID. Entonces dice, Ah, bueno, una primary este es el key. ID. Es una primary key. Entonces no hace falta aclararlo, sería redundante. Podés ponerlo si querés, pero no es necesario. ¿Mm? Justamente yo acá lo puse para eso, para que sepan, puede estar o no. ¿Mm? Sol- Solo mientras mantengas el nombre. Solamente si tenés que tener nombre de la ID. clase y seguido de ID. 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 Ahora, Sí. y si lo pones así, también te lo va a reconocer. Nos serviría para el caso de una persona, por Mm. Para, ejemplo, cuando usamos el documento como identificador. bueno, por ejemplo, si vos tenés un campo, suponete que vos tenés empleado, vos querés que tu ID sea el DNI, que tu primary key sea el DNI, y no, Entity Framework no te lo va a tomar, no vas a saber cómo. En ese caso sí lo tenés que decir A no ser que sea DNI e explícitamente. ID, No, es que que no DNI creo. ID no, tampoco. Creo que no. No. Creo que no, no. Sí, después chequéenlo, pero no, no lo va a tomar. Porque es nombre de clase seguido de ID. Y no sé si hago una otra combinación. Sé que son esas dos empleados. En este caso es nombre de clase seguido de ID o ID solo. Creo que es indistinto, mayúscula, minúscula. Si alguien lo investiga y me lo pasa después, pero si después vos tenés algún otro campo más raro, digamos, es más, es tipo de string. ¿Mm? Si vos lo haces este tipo de string, no te lo va a tomar. Y es más, esto tampoco, esto no va a funcionar porque debe ser ID, debe ser entero, digo. Pero suponete que vos tenés, no sé, que el DNI es numérico y vos querés que este sea tu primer key, sí se lo tenés que poner, porque si no, no va a tener esa inteligencia. Por eso es que acá no está y el departamento sí está. Podría quitarlo, entonces la respuesta es, yo le pregunté qué pasa si lo quito. Y si lo quita no pasa nada, o sea, va a seguir siendo la primary key porque Entity Framework sabe reconocer este nombre que es la primary key. Entonces no pasa nada. Esa sería la respuesta. Puede estar o no, es lo mismo. Bien, estamos diciendo cómo se carga el combo de departamentos. Partimos desde la entidad, desde la clase de departamento, después tenemos nuestra capa de negocio, que tenemos un get. Este get va a devolver una lista de departamentos porque básicamente el combo de departamentos se carga con todos los departamentos. Y tengo mi departamento datos. A ver, las preguntas. Entonces lo sabe igual mientras que esa palabra, mientras que esté para ID, sí. Pero seguida del nombre de la clase. No puedes poner Pepito ID, creo que no. Y tiene que ser un entero. Tiene que ser enter, sí. Tengo la duda. Bueno, acepta nulo en este caso. Puede aceptar o no nulos, pero sí tiene que ser enter. Es raro que una primary key acepte nulo, pero bueno. Em, Estamos entonces empleado de departamento de datos. En el get, fíjense que lo único que hago es contexto, punto, entidad o tabla, digamos, entre comillas, to list, o sea, me trae todo. En una instancia más
compleja del coloquio, les podría decir, bueno, filtrame los departamentos cuyo nombre sea Frech. Córdoba, por ejemplo. Yo te digo, bueno, todos los departamentos llamados Córdoba. En realidad sería uno, o podría ser, sí, no debe dar mucho. Entonces pondrías punto where, where vamos a usar lambda, c punto nombre, punto contains, Córdoba. Punto to list. Así devolví a todos los. Ahora vos me tendrías que preguntar, ¿pero quiere que devuelva a todos o solo uno? ¿Mm? Si fuera todos, es el to list acá. Si fuera uno solo, en realidad tendrías que hacer punto first, perdón, no es el where, sino es el first or default, first or default. ¿Mm? Y esto lo que me devuelve no es una lista, sino es un objeto. ¿Mm? ¿Y eso lo va a Ah, preguntar pe- también en el coloquio? Lo que es Y, lambda, la manipulación de la base de datos. y depende cómo me levante. No, Está, depende. está, está dificilísimo eso, profesor. Es que no has practicado, seguramente. Porque Sí, son dos. Es el bueno, el Fear Default no lo hemos visto mucho, pero es el más usado en realidad. Mm. Sepan esto, el where y el Fear Default. Esos dos. Es raro que lo pregunte. Mm. ok, Yo te puedo mostrar en realidad una línea ya construida, ya hecha, y está así, yo te digo, bueno, a ver, pero no que sea el contexto, hace que sea, búscame todos los que sean igual a Córdoba. Mm. ¿Cómo qué cambiarías acá? ¿Mm? Y en realidad haría esto, ¿mm? Por ejemplo. claro. ¿Mm? Sí, sí, sí. No la voy a no la voy a complicar tanto. Recuerden que el coloquio eh, es un premio para los que hicieron las cosas bien, llevaron todo el día. La idea no es complicárselas ni nada. ¿Mm? Pero bueno, tampoco es la idea de que hicieron los parciales, los desempeños, eh, y no repasaron nada y se presentan. Es muy fácil de darse cuenta si no saben. ¿Mm? Y no es que si no, si se traban en algo, no se acuerdan, ya están mm, bochados, no, nada que ver. Charlamos un rato y nada de eso. O sea, no tengan miedo, pero bueno, tampoco se presenten porque sí. Bueno, Perfecto, profe. entonces, en general, miren, es muy pocas veces. Es más, no recuerdo a alguien que se haya presentado a un coloquio y haya quedado regular. No recuerdo. En general son eh, ustedes mismos se dan cuenta si se pueden presentar o no. No voy a estar yo viendo ahora. Es, es muy fácil darse cuenta si saben o no. Y en general, si hicieron todo al día, y sí, van a tener los conocimientos. No les vamos a amargar la vida. Es simplemente chequear que saben, nada más. La idea es esa, que aprendan. Bueno, entonces ya tengo mi get de departamento. ¿A dónde lo voy a llamar? Y cuando cargo el combo, vamos al formulario de edición de empleado. Seguramente debe haber algún método que se llama cargar combo. A ver, cargar datos. Cargar datos. Bueno, acá es algo de lo que he cambiado. Que cambia. Que le cambia el DNI. ¿Se llama DNI? Ah, DNI ID. Perfecto. Bien. Em, fíjense qué interesante esto. A ver.
cargar como departamento. Aquí está lo que buscaba. Em, el combo, tanto como las grillas, se lo voy a mostrar rápidamente. Combos y grillas se enlazan, digamos, a los datos a través de un objeto que se llama binding source, el cual se encuentra es un control más dentro del cuadro de herramientas. Binding source, lo buscan, tiran acá. Este objeto binding source está asociado o enlazado, digamos, a los datos. En este caso, supónganse que este binding source se va a asociar al combo. Entonces, yo tengo que venir a la propiedad data source. Vamos a agregar un origen de datos. Esto está explicado en el video de combos y grillas. Em, Fíjense que yo lo voy a asociar a departamento. Esto ya está acá porque yo lo agregué. Si no está, lo buscan y acá va a aparecer. Empleado y departamento. Supónganse que lo quisiera asignar a un empleado. Vengo acá. Supónganse que tengo una grilla de empleados. Y más, tenemos la grilla de empleados en el otro formulario. Entonces, este binding source queda asociado a los empleados. Y después el combo o grilla se puede asociar al binding source. Es como em, un intermediario entre los datos y el objeto, el combo en este caso. Los combos tienen la particularidad de que muestran una cosa, en este caso es el nombre del departamento, pero internamente guardan un valor que es el ID. ¿Eso por qué? Y porque cuando yo trabajo con las relaciones, mi tabla empleado tiene el departamento ID, no guarda el nombre del departamento. Entonces yo cuando quiera guardar un empleado de esta pantalla, no quiero obtener el nombre del departamento, sino que quiero obtener su ID. ¿Mm? Por eso es que el combo tiene una propiedad mostrar miembro, el nombre. ¿Qué nombre del departamento? Y el valor, ¿cuál es el valor? Es el departamento ID. Entonces, yo cuando obtengo los datos del combo, puedo obtener el ID o el nombre del departamento, las dos cosas. Eso lo vamos a ver cuando guardemos. Vamos a hacer un debug, así lo vemos un poco más claro. Vamos a hacer alta. Acá rompí algo de todas las cosas que estuve tocando. Departamento ID. Eso creo que lo tenías Ah, comentado. sí, no, es que lo cambié. Así. Esto. Acostúmbrense a usar Git, eh, por ejemplo. Em, Quieren ver los cambios, van, buscan la clase, le hacen doble clic y ven los cambios que se ha hecho, todos los cambios que hicieron. En este caso, bueno, esta es una línea más, la vuelvo atrás, acá no hay nada, pero recién sí yo me di cuenta que había cambiado el nombre de ID por empleado ID o departamento ID. Eso es uso de Git. Sobre Git no les voy a preguntar nada, no es tema de la materia, pero sí se los recomiendo. Alta, DNI, nombre. Fíjense que se cargaron los dos departamentos. Podríamos ver cómo se cargaron. En realidad no hay mucho. Lo vamos a ver. Vamos de nuevo alta. Fíjense que este, bueno, se ha llamado desde el load, el evento load o load. Acá está. Cuando carga el formulario, carga el departamento. Los departamentos. En este caso me voy a la capa de negocios. ¿Qué pasa si hago departamentos? Yo digo, bueno, me quiero ahorrar un paso extra. Y hago empleados datos ef.get.
¿Va a andar o no va a andar? Si yo hago esto, departamento.f.get, ¿esto anda? ¿Quién se anima? Acá llamo negocio, acá llamo datos. O escriban, si no se animan a hablar, la escriben y yo lo leo. Sí, sí, va a andar, Bien. ¿Y es pero correcto? no es lo correcto, es lo que usted comentó hace 3 clases atrás, que es por capa. Bien, sí, bien. Es esa la respuesta. O sea, andar anda, pero no es lo adecuado. O sea, le voy a poner mal, está mal en realidad, pero ¿por qué te estás salteando la capa de negocios? ¿Mm? Es un error grave. Vamos de nuevo, vamos al alta, entonces a negocio, get F11, me meto adentro, capa de negocio, en este caso, ¿para qué se usa la capa de negocios? Si yo no hago nada, ¿para qué se usa? Y se usa para aplicar justamente las reglas de negocio, que son validaciones. ¿Mm? Eh, en este caso no hace nada. Vamos a la capa de datos, creo el contexto y hago el departamento to list. Acá podría aplicar alguna acción de lambda o link queue. En este caso no hago nada. Simplemente obtengo los dos departamentos que están y vuelvo hasta el front. Y lo asigné al binding source, a la propiedad data source. Y como el combo está asociado al binding source, automáticamente se va a actualizar. Entonces ya tengo mi combo con los datos cargados. A ver, el guardar, que ver si estoy debagueando eso. Guardar, bien. Aceptar. Entonces, para guardar, esta es el modificación, ya lo vimos a la clase pasada. Nada más que ahora lo que se hace es tomar el valor del departamento, el cual antes esta parte no estaba. Todo lo demás es igual. Fíjense que ahora el campo anulado antes no estaba. Ahora se agrega. Cuando yo le doy de alta o lo modifico, el anulado va en falso. Y en este caso, yo hago referencia al combo. Punto selected value es la propiedad que me devuelve, fíjense en este caso un 2 porque es el ID del departamento. Es lo que yo guardo en emp.deptoID. No guardo el nombre, sino que guardo el ID. Lo convierto en entero porque esto en realidad me devuelve un objeto. Hago un par de validaciones. Confirmo si me fijo el modo. Les voy a preguntar qué es una enumeración, para qué se usa. En este caso es un alta, entonces voy a hacer un insert. Llamo al negocio insert, le paso el empleado. F11, hago todas las validaciones de negocio. Me voy hasta la capa de datos. Me aseguro que el ID sea nulo. No es cero, no es -1, es nulo. Para asegurarme de que Entity Framework haga un insert. Porque si este valor tuviera, si el ID tuviera un valor, eh, va a querer hacer un update. Entonces lo agrego al contexto, pero todavía no se guardó en la base de datos. Simplemente, cuando yo hablo de contexto, el contexto sería como una referencia de la base de datos, pero está todo en memoria. ¿Mm? O sea, yo acá lo agrego al contexto, pero está en la memoria de la computadora. Todavía la base de datos no se enteró de esto. Entonces ahí sí llamo al contexto.savechanges y se va a guardar en la base de datos. Ahí se guarda. Fíjense, acá está. ¿Mm? Y automáticamente el empleado ID se completa con el ID generado. Fíjense que el empleado ID venía nulo acá, pero después del save change se,
seteó o se cargó el valor 3, o sea, el ID nuevo. Eso está bueno. Entonces, este método insert retorna un entero, que es el ID generado. Me voy a preguntar, ¿qué es esto? Static. Esto es un método estático. ¿Por qué lo hago estático? ¿Para qué sirve? ¿Qué es una clase estática y qué es un método estático? Todas estas preguntas un poquito más avanzadas van para el segundo o tercer coloquio. El primer coloquio va a ser más simple. Muestro el mensaje con el ID que viene desde el backend. Limpio los controles y listo. Se guarda el empleado, cerrar, se actualiza. Y la baja, para ir cerrando, necesito esto. Supónganse que quiero dar de baja esta. Baja. Tomo el empleado seleccionado de la grilla, utilizamos el binding source con la propiedad current que me devuelve el objeto completo seleccionado en la grilla. De esta manera yo obtengo el objeto que está seleccionado en la grilla, lo guardo en una propiedad, en un objeto emp. Fíjense que ahora emp tiene todos los datos, es un objeto completo, ¿no? No es el ID, sino que es un objeto entero. Y muestro un mensaje, confirma anular el empleado AAA. Pongo el nombre, podría poner el DNI, el ID, todo, porque tengo todos los datos disponibles. Pongo que sí. Y llamo a empleados negocio, es un método nuevo. Empleados negocios anular. Y le mando el ID. F11. En este caso no hago ninguna validación. Podría validar, por ejemplo, que el ID sea mayor a 0. Yo podría, estaría bueno, por ejemplo, if ID es menor o igual a 0, return false. O sea, para que a alguien no se le ocurra intentar anular algo negativo. Llamo ahora a la capa de datos con el ID. Fíjense que acá, en este caso, yo sí paso el ID, porque no me interesa pasar el objeto completo. Porque yo sé que la anulación la voy a hacer por ID. ¿Y en qué consiste la anulación esta? Es una anulación lógica, un borrado lógico. Consiste en, primero, ir buscar el empleado, a ese empleado, ir a buscar a la base de datos, al ID este que viene. Lo busco en la base de datos. Le actualizo el campo anulado en true, porque todos tienen su campo anulado en 0. En SQL no es true o false, es 0 o 1. Pero en C# es true o false. Entonces busco el empleado, en este caso es este. Es como si hiciera un select asterisco from empleado where empleado ID igual a 3. Me va a traer esto. Después cambio el valor de 0 a 1 y después lo guardo. Esos serían los pasos. Fíjense que acá uso el first or default. O sea, voy a la base de datos, y busco el empleado por ID. Este método, first or default, me devuelve un objeto. Si me devuelve nulo, quiere decir que no lo encontró. En este caso, fíjense que empleado BD ahí lo encontró. Está cargado. Si yo le asignara, por ejemplo, le voy a cambiar acá, le voy a poner un 4. Un 4 necesita un 10. Vamos a llamar de nuevo. Ahora voy a preguntar por el 10. El first or default por empleado 10. No me devuelve error, no me devuelve excepción, nada. Simplemente me devuelve nulo. O sea que el empleado BD ahora es nulo. Entonces retorno falso. Este es por si alguien quiere anular un empleado que no existe. Vamos a volver al 3. Entonces ya tengo el empleado. Paso 1. Ir y buscar el empleado. Paso 2. Setear en true el campo anulado.
Antes estaba falso, ahora está true. Paso 3, guardar los cambios. Esto en realidad no es más que nada, no es más que un update, ¿no? Es un update. ¿Y por qué no llamé entonces el update? Y porque el update se usa, fíjense que se usa para cambiar todos los campos. Por ahí, si esta clase tuviera una tabla, digamos, normal, podría tener 20, 30 campos. Entonces no tiene sentido traer un objeto completo, modificarle todo de nuevo, solo porque en realidad yo quería modificar el anulado. Por eso se suele hacer un método especial. Aparte es un método muy particular. Por ahí vos algún día lo querés decir, no sé, cada vez que anulo quiero agregar un log en un TXT en la base de datos. Entonces vos simplemente vas, no acá, sino sería en tu capa de negocio, y agregas que cada vez que se anula algo, vas a un log y creas un registro en un log. ¿Podrías haber usado el update? Sí, podrías haberlo usado, pero bueno, considero que en este caso es mejor tenerlo como aparte. Guardo los cambios, save change, y está anulado uno. Entonces, fíjense, volviendo al get, porque ahora seguramente que va a querer actualizar la grilla en el get, ahora fíjense que estoy filtrando por anulados igual a falso. O sea que estoy mostrando solamente los empleados disponibles. El que está anulado no lo veo más, pero en la base de datos está todavía, solo que no lo veo acá. Y justamente de eso se trata los desempeños estos que tienen que hacer. Uno es un botón que vos lo vas a apretar y va a borrar estos registros de la base de datos, definitivamente. En el PDF está la instrucción que deben usar, está todo. Solo tienen que ingeniárselas cómo ponerlo y dónde. Van a tener que crear los métodos en las capas y todo eso, pero es sencillo. Y un checkbox que sea ver anulado. O sea, yo hago clic en el check y voy a poder ver, en este caso, los empleados anulados, porque acá no los puedo ver. No sé si hay alguno anulado o no. Está bueno agregar un check, ver anulados. Ahí tienen varias alternativas. Si hacen clic, ver anulado se agrega. Por ahí lo más fácil es si hacen clic, em, se ven solo los anulados. Eso ya depende de ustedes. Si hacen clic acá o si hacen en buscar y está chequeado, ya es criterio de ustedes. Pero bueno, el proyecto en sí es esto. Es lo que habíamos hablado, es el ABM, el alta, la baja, la modificación, la consulta, tenemos la baja. En la clase que viene lo que se hace es, metemos esto dentro de un formulario como principal, eh, donde, porque un sistema va a tener muchas ventanas, obviamente, entonces donde vas a tener todas tus ventanas y con el menú y poco más un poco mejor, más lindo. En Windows Forms, la estética web siempre le va a ganar a Windows Forms, eso es así. Pero también se pueden hacer muchas cosas buenas con Windows Forms, lindas. Em, yo les voy a mostrar unas tesis que han hecho varios alumnos y en Windows Forms y han quedado re buenas. Y bueno, así que como les decía, en cuanto a funcionalidad, esto ya está. La clase que viene se agrega ese menú y se agrega, por ejemplo, algunas validaciones de campos obligatorios para que aparezca un icono. Si vos no ingresaste el nombre, porque yo puedo hacer alta, voy a aceptar y me dice, se encontraron los errores. En realidad no son errores, está mal este mensaje. Y en la tesis les piden que siempre marquen con un asterisco como mínimo, un asterisco, un dibujito. Entonces se les muestro cómo hacer eso. Aparece un icono acá y les muestra el campo que falta. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Qué tienen dudas, preguntas, consultas de coloquio, de contenido? Más allá de que empiecen, que la clase que viene todavía tenemos un poco más. Pero en todas las instancias de coloquio, si tienen dudas, se conectan y al principio de la clase, los primeros minutos, yo voy a preguntar si alguien tiene duda, lo podemos ver.
no es que se corta ya todo el contacto con ustedes. Si tienen dudas, los seguimos viendo. Pero ya va a ser más iniciativa de ustedes, preguntarme o venir con alguna duda. Em, El parcial 2 profe, ¿cómo va a ser? es lo mismo que el uno, la misma metodología del uno, Ah, listo, perfecto. con contenido de la clase 6 a la 10. ¿Nadie tiene dudas? Por el momento no. Bueno, perfecto. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Yo me quedo conectado por unas cosas que tenían que ver con algunos alumnos, pero ya la clase ya está finalizada. Nos Bueno, vemos la profe, próxima. gracias, hasta Gracias. luego. Chao. Chao, hasta luego, profe.